Soy el doctor Leopoldo Herrera Gómez, neurocirujano. Agradezco al Colegio de Neurocirujanos de Puebla la invitación para participar en esta sesión. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante dentro de la neurocirugía, que es la craneectomía descompresiva, y de ella vamos a hablar de sus principales complicaciones. Las hemicranectomías descompresivas no son nuevas, aparecen desde hace varios siglos. Se utilizaron en el siglo XIX, pero ya antiguamente tenemos antecedentes en las culturas precolombinas, en la cultura azteca y probablemente en la cultura egipcia en los papiros de Eber y Smith que hemos visto. En 1880, Berman es el primero en realizar las hemicraniectomías descompresivas, pero no es hasta 1908 en que Harvey Cushing describe la craneectomía descompresiva para hacer la descompresión de la parte lateral del lóbulo temporal. ¿En dónde las utilizamos más frecuentemente? Pues son varios los procesos donde las podemos llevar a cabo, pero uno de los más importantes y principales donde hacemos craneectomías descompresivas es en el traumatismo craneoencefálico y de estas sobre todo en el hematoma subdural agudo. Este hematoma que tiene una alta tasa de mortalidad hasta de un 60% y donde el efecto de vector de la compresión del hematoma subdural más la compresión de la parte externa del lóbulo temporal, el vector de fuerza hacia la quinta circunvolución temporal y la compresión del tallo cerebral permite que esta descompresión quitar este vector de fuerza sobre el tallo cerebral. Por otro lado, esta es una cirugía que siempre la hemos descrito como de rescate cerebral. ¿Cómo la definimos? Pues es la resección de parte de la bóveda craneal con un objetivo. Y este objetivo es dar más espacio al cerebro lesionado y que en estos casos hay hipertensión intracraneal refractaria a tratamientos médicos o en terapia intensiva. Eso es lo que denominamos en ocasiones una descompresiva externa, con la idea de mejorar o disminuir la presión intracraneal y evitar la compresión de estructuras vitales. Como verán, las craneectomías descompresivas, y si revisamos la literatura, no están definidas exactamente cuáles son las indicaciones y cuáles son las variables. ¿Debido a qué? Debido a que actualmente las craneectomías descompresivas sirven para, al final de los casos, evaluar resultados y siguen siendo una evidencia tipo 2A o 2B como tal. Esto es, llegan a ser solamente recomendaciones. Pero hay falta de estudios controlados y estandarizados para poderlos llevar a cabo. ¿Y esto qué significa? Que no podemos en muchos casos decir, en estos pacientes sí hago una craneectomía y en estos pacientes no hago la craneectomía y ver la historia natural de la enfermedad solamente con un tratamiento médico. Por otro lado, en el trauma de cráneo vemos perfectamente bien que las craneectomías compresivas tienen un valor muy importante para salvar la vida del enfermo. Tenemos que ver la cinemática del trauma, es decir, qué tipo de absorción de energía absorbió o el escenario donde hubo bastantes lesionados, sobre todo el paciente que llega a una unidad de urgencias y tenemos que ver tanto la cinemática del trauma y si fue un trauma de alta energía. En cuanto llega a un servicio de urgencias, se evalúan varias escalas, entre ellas el ISS, que es el índice de severidad del trauma, y el TRIS, que también son escalas de evaluación que nos permiten evaluar cómo llega el enfermo y qué vamos en ese momento a dar, un tratamiento médico o hacer un tratamiento neuroquirúrgico de urgencias. ¿Qué hacemos inicialmente en estos pacientes graves que llegan a un servicio de choque o una unidad de reanimación con escala de Glasgow bajas? Hacemos o tratamos de ver, dependiendo cómo está el enfermo, una cirugía de control de daños. Es decir, buscar primeramente estabilizar al enfermo o tratar de hacer algo que mejore la perfusión o la circulación cerebral. Esto va en relación a la ventana de oportunidad que tiene el paciente y a los modelos pronósticos
con los que llega a un servicio de urgencias. ¿Qué sucede a veces? El enfermo a veces llega en forma tardía a los servicios de urgencias con Glasgow de menos de 5 puntos, 4 o 3 puntos, y en donde lo que hagamos es muy difícil recuperar a estos enfermos después de que se ha intentado por los médicos de terapia intensiva en unidad de reanimación, y entonces pudiéramos considerarlo como un fracaso multiorgánico por la falla orgánica múltiple. Pero en todos estos casos, ¿qué hacemos? Tenemos que apegarnos muy bien a las guías de práctica clínica y a la guía internacional de la AANS para poder tener una referencia y un apego a algún algoritmo de manejo. Por otro lado, ¿qué factores vemos que afectan para realizar una craniotomía descompresiva y tratar de minimizar el daño que tenemos? Sabemos perfectamente que hay 3 tipos de factores que intervienen frecuentemente. Uno, el factor mecánico, es decir, el edema cerebral o el hematoma epidural o subdural en estos casos, que hace la compresión del lóbulo temporal. Por otro lado, factores de tipo vascular, es decir, la descarga que hace los factores de vasoconstricción y vasodilatación que alteran la perfusión cerebral. Es decir, hay fenómenos de las primeras 24 horas que hablamos no de un edema cerebral, sino hablamos de una tumefacción cerebral por esta vasoparálisis que empieza a funcionar. Es decir, la perfusión cerebral y la presión arterial media se mantiene cuando el enfermo tiene entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Cuando esto se altera, se pierde la autorregulación. Estos son factores mecánicos y vasculares. Y si eso le agregamos, los factores metabólicos, la vía de excitotoxicidad de los receptores NMDA que conllevan a segundos mensajeros y a la apoptosis, pues esto incrementa más el daño neurológico como tal. ¿En qué momento tratamos de no realizar una craniotomía descompresiva? Pues obviamente cuando llega un enfermo con tal gravedad que llega ya con un daño al tallo cerebral, es decir, llega sin reflejos de tallo, con una escala de Glasgow de 3 puntos y las pupilas completamente dilatadas. ¿Qué hacemos en el grupo de neurocirujanos en el área de urgencias? Tratamos de hacer una discusión de cada caso en particular, es decir, vemos la cinemática de trauma, vemos los antecedentes, vemos qué tipo de lesiones tiene, no solamente en el cerebro, sino a nivel sistémico, y entonces decidimos en qué momento podemos hacer la craniotomía descompresiva. Pero esto habla mucho de la experiencia del grupo de trabajo y de la institución en donde estamos para poder realizar, y sobre todo que tengamos la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo estos procedimientos. Dentro de las guías de práctica clínica, esta es una terapéutica de segunda línea, es decir, tratamos primero de estabilizar al enfermo, de controlar dolor, controlar la presión de perfusión, en el caso de edema o de tumefacción cerebral, el manejo del edema, el manejo de osmóticos, el colocar un catéter de presión intracraneal, y ante la respuesta del enfermo podemos decidir si continuamos con un tratamiento médico o si tenemos que llegar a un procedimiento neuroquirúrgico. Pero cuando fracasa la terapéutica de primera línea, entramos a la de segunda línea, a la hiperventilación, en algunos casos el manejo de la presión de perfusión, incluso llegar al coma barbitúrico para proteger al cerebro. Y si aún así no tenemos una respuesta adecuada del enfermo con controles tomográficos, entonces pues se lleva a cabo la craniotomía descompresiva como una terapéutica de segunda línea. Actualmente estamos tratando o hacemos de que el enfermo, en el momento en que llega al servicio de urgencia con una lesión intracraneal y evaluando su estado neurológico, llevarlo a cabo, no como de segunda línea, como sino terapéutica de primera línea, para que el médico o los médicos de terapia intensiva puedan llevar a cabo el complemento de las guías de práctica clínica. ¿Qué hemos aprendido de las craniotomías descompresivas? Que tienen mejor pronóstico en deterioro paulatino, es decir, como el enfermo va llegando, aunque llega al servicio de urgencias inmediatamente, ya durante el trayecto el enfermo puede ir deteriorándose paulatinamente, a diferencia de cuando llega ya herniado, entonces es más difícil y la cirugía de rescate
se hace más complicada y con peor pronóstico. ¿Qué hacemos con la craniotomía? Tratamos de minimizar parcialmente la lesión primaria, es decir, las áreas de contusión, las áreas de edema, el hematoma, a veces laminares, que vemos, y esto es parcialmente para determinar la lesión primaria y evitar que se propague la lesión secundaria. Es decir, la lesión secundaria es la hipoxia, la isquemia, el edema y la hipertensión intracraneal, que es realmente lo que va a acabar con la vida del enfermo. Por otro lado, en las craniotomías compresivas, ¿cómo las hemos hecho en todos estos años? Generalmente hacemos una craniotomía amplia, algo que permita recuperar las estructuras de la línea media, en donde vemos que hay hernias subfaciales, hernias transtentoriales, descendentes, en este caso las hernias uncales, y se trata de hacer craniotomías amplias. ¿Qué es lo que hemos encontrado con esto cuando hacemos las revisiones? Que disminuimos la mortalidad en estos casos, pero en el seguimiento, en algunos casos hemos incrementado los pacientes con estado vegetativo persistente cuando no llegan o se pueden operar en el momento más adecuado para hacerlo, es decir, ya con lesiones estructurales de tallo como tal. Por otro lado, y lo sabemos perfectamente bien, las craniotomías compresivas siguen siendo, desde un punto de vista general, muy controversiales, tanto por los aspectos bioéticos, es decir, en muchas ocasiones nos preguntamos, cuando descomprimimos o operamos a un enfermo, ¿estamos haciendo sobrevida o simplemente buscar la mejor calidad de vida? En muchos casos solamente la sobrevida. Estos son aspectos bioéticos que estamos tratando. La otra, la calidad de vida. ¿Y a qué nos referimos? ¿Qué tanto podemos ver o contemplar en la evolución el enfermo que va a tener una evolución no muy adecuada, que va a tener déficits neurológicos transitorios o permanentes, lesiones de nervios craneales y que seguramente van a requerir de traqueostomías y gastrostomías para su manejo? Y eso es importante para el impacto, sobre todo familiar, porque hemos pensado también que un factor, cuando vemos o solicitamos los consentimientos informados, vemos y platicamos con la familia para ver si realmente la familia puede comprometerse para hacer el seguimiento del paciente. Y se les tiene que informar adecuadamente qué es lo que esperamos, que es una cirugía de rescate, pero también que puede el enfermo salir con grandes secuelas neurológicas, incluso estados vegetativos, que va a requerir a mediano plazo o a largo plazo de un seguimiento por la familia. Y el impacto social también, es decir, qué infraestructura de salud tiene la institución o tiene el enfermo para poder llevar a cabo todos estos procesos que van a requerir después de una craniotomía descompresiva. Todos estos puntos son muy importantes cuando tomamos en cuenta y a veces no los llegamos a tomar en cuenta y solamente hacemos la descompresiva sin tener más perspectiva de esto. Por otro lado, ¿qué debemos de tener? Debemos de recordar que todo enfermo o todo paciente con traumatismo cráneoencefálico debemos siempre de considerarlos como aspectos médico-legales. Es decir, cuando llega un enfermo, llámese un hospital público o hospital privado, hacer el aviso al Ministerio Público de la gravedad con que viene el enfermo. Debemos de tener un expediente clínico muy claro, de acuerdo a la norma oficial mexicana 004, donde se incluya todos estos procesos de cómo llega el enfermo, qué tipo de estudios se le realizan o se le realizaron, la evolución natural, en estos casos si son pacientes derechohabientes, incluso su incapacidad, el aviso al Ministerio Público y el pronóstico. Y eso es muy importante actualmente en todas las instituciones cuando hacemos una valoración, nos están pidiendo que en el tratamiento médico y o neuroquirúrgico pongamos un posible pronóstico sobre el enfermo. Y esto nos lo dice la norma oficial mexicana en los conceptos del 5.1 al 5.27. Cuando hacemos la nota de revisión o la preoperatoria, tenemos que poner el pronóstico. Y en estos casos, pues a veces es incierto o ponemos malo o bueno, dependiendo de cómo esté el enfermo. Pero siempre debe de haber una evidencia en el expediente clínico. Por otro lado, cuando hacemos la craniotomía descompresiva, tenemos que ver primero si es un trauma de alta energía.
De ahí vamos a ver la condición del paciente y los modelos pronósticos y las escalas pronósticas, es decir, el TRIS, el ISS, el Glasgow, el índice de mortalidad, todos estos modelos pronósticos que nos van a servir para evaluar junto con los demás servicios, es decir, un manejo multidisciplinario, qué condiciones tiene el enfermo. Vamos a ver en base a esto y a la condición del enfermo, si el enfermo está en condiciones de estabilidad hemodinámica, si es un paciente que está en borderline, está dentro de la gravedad, si es un paciente que está inestable y que podemos estabilizar y ganar con esto tiempo, de mejorar sus tiempos de coagulación, de mejorar algunas condiciones generales hidroelectrolíticas o metabólicas, o si el enfermo está grave o muy grave, para poder decidir en ese momento, que son de minutos, la decisión del manejo. Posteriormente vamos a ver el tipo de intervención quirúrgica. Vamos a hacer una cranectomía amplia, una hemicranectomía, o en algunos casos unos forámenes ampliados, unos teponos ampliados, dependiendo del estado en ese momento del enfermo y de su estabilidad que tiene. Posteriormente manejamos el control del daño, es decir, manejamos todas las H's que se deben de manejar en urgencias. La hipertensión, hipotensión, hipoxia, hipercalemia, hipocalemia, los tiempos de coagulación, la glucosa, el potasio, todo esto que tenemos que manejarlo rápidamente en las unidades de choque o de reanimación. Y al final, tener un cuidado temprano total del enfermo en la unidad de terapia intensiva, tal como nos lo menciona las guías de práctica clínica. Acto seguido, ¿qué hacemos? Sabemos perfectamente que es una cirugía neurológica de urgencia. Se lleva a cabo sobre todo en el traumatismo craneoencefálico severo. Es una cirugía de rescate cerebral. Va a disminuir el daño secundario, la hipoxia, la isquemia, el edema y la hipertensión intracraneal. Tratamos de llevarlo a cabo en pacientes que no tienen una lesión de tallo cerebral. Obviamente, los que mejor tienen pronóstico son aquellos pacientes que tienen mejor reserva orgánico-biológica, que son aquellos que tienen menores de 40 años o que han tenido un deterioro neurológico más o menos paulatino de horas para poder manejar la urgencia neurológica. ¿Qué hemos visto? En adultos hemos visto que reduce la mortalidad de un 70 a un 50%, y esto no es muy halagüeño, pero es algo que tenemos que ver y que tenemos que tomar en cuenta. En algunos casos tomamos los criterios tomográficos de marcha para ver si hay lesión, qué tipo de lesión, cómo está, si es una lesión que desplaza o no, y podemos tomar estos criterios. Algo importantísimo, sobre todo en casos médicos legales, es tener la autorización y el consentimiento informado y firmado por los familiares. Y esto hago mucho énfasis, sobre todo de que a veces vemos los consentimientos informados con un garabato, cuando realmente requerimos de 2 o 3 testigos con todos los nombres, los datos, a veces necesitamos el número del INE y una firma legible para evitar estos problemas de que no me avisaron, no me informaron, yo no sabía. Entonces debemos de ser, como médicos de los servicios de urgencias, tener la autorización y el consentimiento informado y firmado por familiares. De hecho, actualmente los consentimientos informados no solamente nos piden qué es lo malo que pueda suceder, la muerte del enfermo, infección, dehiscencia de herida, todo esto, sino también nos están pidiendo, bueno, ¿y qué podemos esperar? Por lo menos hacer algo de rescate, algo de sobrevida del enfermo y darle a los familiares esa posibilidad de para qué nos va a servir la descompresión, en este caso en la craniotomía descompresiva. ¿En qué pacientes se recomienda? Se recomienda la craniotomía descompresiva en pacientes con lesión de un solo lado, es decir, unilateral craneal, y que tenga desviación de estructuras de línea media, aunque a veces las hemos visto, como les voy a enseñar una tabla, craniotomías bilaterales. Actualmente las guías de práctica clínica de 2016 de la AANS son las que más recomiendan. Ya prácticamente las calvarectomías o las craniotomías anteriores o bifrontales tratan de no usarlas como una recomendación, pero siguen siendo en esta guía de práctica clínica internacional de la AANS las unilaterales las que mejor pronóstico pueden tener. ¿Qué hacemos? Dentro de las generalidades,
La selección de pacientes debe de ser evaluada en forma cuidadosa. Y le digo, cuando llegan al servicio de urgencias y se avisa que llega al servicio de choque, inmediatamente todos los servicios involucrados llegan al servicio de unidad de reanimación. Es decir, llega servicio de inhaloterapia, rayos X portátil, intensivistas, cirujanos, neurocirujanos, traumatólogos para evaluarlo en una forma integral, inter y multidisciplinaria, para poder tener la mejor información de cómo llega el enfermo al servicio de urgencias y en estos casos por la gravedad a la unidad de reanimación. La craniotomía reduce mortalidad, eso está comprobado. No hay estudios controlados y la casuística generalmente que tenemos es pequeña y le digo, no es a veces factible hacer un estudio controlado y decir, a este sí le hago y a este no le hago, o en grupos aleatorios. Entonces generalmente lo que buscamos como médicos es el deber ser y si vemos que el enfermo llega herniado y está en condiciones, pues necesitamos meterlo a operar. En pacientes con Glasgow mayor de 5 puntos hemos visto que tiene mejores resultados porque obviamente nos está dando las características o cómo está funcionando en ese momento parte del tallo cerebral. Y esto lo hemos visto. En pacientes que tienen 4 o 3 puntos, el pronóstico no va a mejorar y la fatalidad a corto plazo es inminente. En los niños, por la plasticidad cerebral, que también lo hemos hecho en niños, y la evolución que tienen, hemos visto que tienen mejores resultados. Pero en estos casos en que llegan con una herida por proyectil de arma de fuego que atraviesa de extremo a extremo el tejido cerebral, hace la cavitación, quema e incluso esta transmisión de energía llega hasta el tallo cerebral, pues es muy difícil el poder ofrecerle algo a este tipo de enfermos que llegan a los servicios de urgencias. Dentro de los procedimientos, ¿qué hacemos? El propósito, como les hemos dicho, es por un lado tratar de restaurar la presión de perfusión cerebral, es decir, que la presión de perfusión se mantenga por arriba entre 60 y 70 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral y mantener una presión intracraneal de 25 a 20 milímetros de mercurio, en donde la única variable que podemos tener es la presión arterial media y de ellos mantener presiones arteriales medias entre 50 y 150 milímetros de mercurio para poder que este cerebro siga teniendo una buena perfusión. Entonces es lo que buscamos, tenga buena perfusión y dar espacio al tejido cerebral que se está lastimando con la compresión. Actualmente la craniotomía es una terapéutica de segunda línea en la guía del manejo, pero en algunos casos, como es en el caso de la terapia de Lund, y platicando con los médicos de terapia intensiva, pues lo hacemos de primera línea, es decir, metemos al enfermo que esté hemodinámicamente estable, que lo estabilicen en la unidad de reanimación y el paciente entra al quirófano para que ya el intensivista pueda manejar el edema cerebral o el manejo postoperatorio y no meter un paciente herniado a la terapia intensiva, donde a pesar de todos los tratamientos vamos a tener un fracaso multiorgánico. Por eso es que actualmente ya lo usamos dentro del hospital como una terapéutica de primera línea. Las técnicas, como ya las vimos, la más común que hacemos es la unilateral, del lado que está herniado, es decir, el lado derecho, el lado izquierdo. En algunas ocasiones le hemos hecho bilateral. Prácticamente ya están en desuso las bifrontales y mucho menos la calverectomía. Y de hecho, de las unilaterales tratamos de que la craniotomía no sea tan amplia que llegue prácticamente a la línea media, porque hemos visto que hay alteración de la fisiología de la absorción de líquido cefalorraquídeo y esto a veces hace que no funcione la absorción de líquido cefalorraquídeo y tengamos alteraciones también de líquido cefalorraquídeo. Y como lo vemos aquí, ¿qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen que el enfermo que llega a un servicio de urgencias con hipertensión endocraneal, tratamos de buscar que la presión intracraneal esté menor de 20 milímetros de mercurio, entre 20 y 25, pero la presión de perfusión que anda entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Lo primero que hacemos es, dependiendo de cómo llegue el enfermo con la escala de Glasgow, mantenerlo con una analgesia que perciba menos el dolor y que evite mayores complicaciones. La sedación por la ventana neurológica, generalmente usamos más el midazolam. La parálisis muscular si es necesario y siempre el paciente con Glasgow menor de 8 se hace el manejo avanzado de la vía aérea, la intubación endotraqueal para un manejo de la ventilación controlada.
En la mayoría o en una buena parte de los casos, dependiendo del recurso hospitalario, colocamos un catéter de presión intracraneal, un catéter parenquimatoso. Y esto nos va a dar tanto al clínico como a nosotros como neurocirujanos qué es lo que mejor le podemos proporcionar al enfermo en ese momento en un proceso que es dinámico. La administración de una osmoterapia como es el manitol o ya en algunos casos donde estamos usando soluciones salinas hipertónicas al 3% y dependiendo cómo va evolucionando el enfermo para evitar que el manitol no solamente deshidrate al cerebro, sino también como una parte del barredor de radicales libres. Dependiendo de la evolución, tratamos generalmente de ya no usar dosis de manitol tan altas, dosis de 0.25 a 1 gramo por kilo de peso cada 4 o 6 horas y si responde bien, considerar el retiro terapéutico. Cuando esto no funciona, pasamos a la hiperventilación. Cuando esto no funciona, pasamos a la terapéutica de segunda línea, en donde ya hemos visto que si no tiene una buena presión de perfusión, una buena presión arterial media, una perfusión adecuada y no ha funcionado el manitol, no ha funcionado bien la hiperventilación moderada con gasometrías que anden entre 30 o 35 milímetros de mercurio a la altura de la Ciudad de México y falla toda esta parte del procedimiento, entramos a la terapéutica de segunda línea, en donde obviamente ya usamos barbitúricos a alta dosis, incluso el coma barbitúrico para disminuir el metabolismo cerebral, o en algunos casos el Doppler, vemos que tanta presión intracraneal elevada tiene, vemos cómo está el índice de pulsatilidad o cómo está funcionando los vasos sanguíneos como parte de una presión de perfusión dirigida y tratar de que la presión de perfusión se mantenga por los 70 unidades milímetros de mercurio. Cuando todo esto falla, entonces sí la guía de práctica nos dice que hay que usar la craniotomía descompresiva. Como ustedes se entenderán, cuando tratamos de hacer todo este proceso, a veces lo que causamos es más daño al tejido cerebral. Por eso es que en la mayor parte recomendamos una craniotomía descompresiva inicial para evitar toda esta cascada metabólica de daño cerebral. Por otro lado, ¿qué hacemos dentro del procedimiento? Por un lado, la craniotomía debe llegar hasta el piso medio de la base de cráneo y esto a veces se nos olvida, a veces hacemos craniotomías pequeñas y esto hace que nada más se haga el fungus, un hongo, una área de encefalomalacia que vamos a provocar mayor daño. Entonces debe ser una craniotomía, como lo dicen las guías, por lo menos de 15 por 15 centímetros, pero que incluyan la escama del temporal. Deben de ser amplias. En algunos casos, y esto lo hemos visto que es parte de los problemas que tenemos, es que solamente fenestramos la dura madre y no hacemos la duroplastía, porque a veces cuando abrimos la dura madre, lo que ocasionamos es que sale el hematoma sudural en estos casos, pero el tejido cerebral se empieza a herniar. Y en algunos casos, y esto ya lo hemos visto en algunos estudios multicéntricos, sobre todo sudamericanos, que a veces la pura fenestración nos permite una ampliación más del espacio de la craniotomía, más la fenestración y que salga el hematoma sudural sin que se salga como pasta de dientes el tejido cerebral. Hacemos el drenaje del hematoma sudural agudo mediante esta penetración de la dura madre y hacemos un cierre por plano. Retiramos el colgajo óseo y ponemos un drenaje subgaleal. En algunos casos, y esto es importante dentro de la plática, colocamos el colgajo óseo en el abdomen. Nos ha dado no buenos resultados. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la marsupialización del colgajo, a veces el enfermo pasa a terapia intensiva y a veces dura ahí una semana, semana y media. El enfermo llega a tener un proceso neumónico o una infección y cuando tratamos de recolocar el hueso, cuando el enfermo llega a recuperar, encontramos que ese hueso ya lo encontramos en malas condiciones, a las 2 semanas o 3 semanas, y ya lo encontramos infectado con natas fibrinopurulentas y a veces preferimos mejor o hacer una cranoplastía con metilmetacrilato o simplemente, como veamos las condiciones, dejarlo sin hueso para la evolución natural de este procedimiento. Las craniotomias descompresivas, como todo proceso neuroquirúrgico, tiene complicaciones y tiene limitaciones. ¿Cuáles son ellas? Y todos como neurocirujanos las hemos visto. Hemos visto la presencia de fístula del líquido cefalorraquídeo cuando no llegamos a cerrar
la dura madre en forma adecuada y empieza a fugarse y hacen a veces quistes subgaleales. Puede haber infección o dehiscencia de la herida cuando no hacemos un buen cierre de la gálea y de la piel y se abre y empieza a salir líquido cefalorraquídeo y hay una contaminación o colonización de la herida quirúrgica. Muchas veces, y esto lo hemos visto dependiendo de la experiencia que se tenga en la terapia intensiva, el que se hagan escaras occipitales o escaras sacras. Entonces recomendamos siempre estar al pendiente y estar moviendo frecuentemente, por lo menos cada 2 horas al enfermo, para evitar la escara occipital o las escaras o úlceras de decúbito. Algo muy importante que hemos visto y es que cuando hacemos una cranectomía la hacemos en forma no ortodoxa, la hacemos sin tener en cuenta el manejo de anestesia o el manejo de los tejidos, a veces se hace una gran hernia transtentorial y esto hace que del lado contrario a la cranectomía se despegue el cerebro y nos pueden hacer higromas o un sudural contralateral o se altere el drenaje venoso y a veces tengamos algunos infartos venosos o infartos del lado contralateral que parecen en ocasiones por la fase en la que están como si fueran contusiones contralaterales. Obviamente crisis convulsivas, sepsis generalizada, 2 o 3 focos de infección, neumonías, que esto incrementa la morbimortalidad y en algunos casos en que no manejamos bien estos procesos, un empiema sudural cuando llegamos a abrir esta parte. Por otro lado, ¿qué contraindicaciones hemos visto? Por un lado, ya lo hemos comentado, lesiones biemisféricas, a veces son contusiones múltiples en donde no es factible y buscar cuál es el que hay mayor daño. Obviamente cuando la lesión es de tallo preferimos no hacer la craniectomía considerando el daño irreversible que puede haber en el tallo cerebral. Cuando llega el enfermo con pupilas fijas y midriáticas mayores de 7 u 8 milímetros sin ninguna respuesta, como tal, lesiones de tallo cerebral, donde obviamente una herida por arma de fuego, contusiones profundas que involucran diencéfalo, tallo cerebral y que sabemos que esa lesión no va a haber una mejoría, o lesiones graves asociadas, fracturas que además de la lesión intracraneal, pues pongan en peligro, que puedan provocarnos problemas sistémicos como son las laparotomías que se tengan que hacer simultáneamente o lesiones de huesos largos con embolismos grasos o algo que nos pueda provocar o incrementar el índice de severidad del trauma y todas estas lesiones asociadas tenemos que ver y platicarlas en conjunto con los diferentes servicios para buscar lo mejor para el enfermo en este momento. Por otro lado, y esto lo vemos también generalmente, dentro de los factores adversos a considerar en una craniectomía descompresiva están selección del paciente y tiempo al realizar el procedimiento. Desafortunadamente, aunque la unidad es una unidad de concentración, no llegan inmediatamente los pacientes. A veces llega un paciente a un segundo nivel o a otra unidad y entonces se hace la estabilización y a veces el enfermo llega incluso un día o más o muchas horas tardíamente al servicio de urgencias y llega con un daño primario y un daño secundario y a veces irreversible. ¿Qué hacemos? Y esto es muy importante dentro de los factores adversos. Una descompresión rápida. Cuando hacemos una craniectomía por la rapidez de retirar el hueso o de abrir la dura madre, esto nos va a producir una vasculación del cerebro y esto va a hacer que del lado contralateral, porque tenemos al enfermo operándolo de un lado y se puede hacer del lado contrario un hematoma sudural, un higroma o lesiones venosas contralaterales. Y esto es muy importante cuando vemos un hematoma que vamos a drenar, pero la hernia subfacial, la hernia transtentorial descendente o la vasculación y el despegamento del lado contrario puede provocarnos infartos venosos contralaterales que puedan también poner en peligro al enfermo. Y esto es importante, ahorita lo vamos a ver, cómo la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo pueden hacer que una esfera rígida con un volumen constante, al abrirlo, se convierta en 3 espacios con volúmenes y presiones diferentes. Es decir, podemos tener una presión intracraneal del lado que descomprimimos baja, pero del lado contrario podemos tener, porque se sella en la hoz del cerebro, la circunvolución del cíngulo
y a través de la tienda o el tentorio las quintas temporales puedan cerrar y tener diferentes compartimentos intracraneales. Es decir, el ipsilateral tener una presión de un menor, la contralateral, incluso la infratentorial puede ser mayor, incluso no tener una hernia descendente, sino una hernia ascendente. Todo esto tenemos que pensarlo cuando hacemos una craniectomía. La O cerebral y la tienda del cerebelo tabican la cavidad intracraneal cuando hacemos una craniectomía descompresiva, teniendo tres diferentes gradientes de presión intracraneal. Y eso es muy importante. De hecho, ahorita vamos a publicar un artículo en donde hacemos la monitorización de la presión intracraneal en pacientes con craniectomía descompresiva. Y mucha gente nos pregunta, bueno, y si ya hiciste la descompresión, se supone que debe de bajar la presión intracraneal. Y vuelvo a repetir, sí baja del lado que está donde hicimos la descompresión, pero del lado contrario, por la tabicación o el infratentorial, puede haber igual o más presión intracraneal. ¿Qué es lo que nos dicen actualmente los estudios multicéntricos? Que debemos de poner un catéter de presión intracraneal en el sitio de mayor lesión, es decir, si del otro lado hay una contusión cerebral o contusiones de otro tipo, pues hay que ponerlo del otro lado o del mismo lado si vemos que hay contusiones que van a seguir la evolución de entre el tercero, cuarto o quinto día, el edema perilesional se pueda incrementar. Y ese es un factor que debemos siempre de considerar como adverso dentro de la craniectomía descompresiva. Y aquí lo vemos como la O del cerebro, el seno longitudinal inferior, el seno recto, el longitudinal superior, como la O del cerebro puede tabicar en dos hemisferios, el supratentorial, y tener dos diferentes presiones, y como la tienda del cerebelo podemos tener una presión infratentorial diferente. Por eso debemos de considerar dentro de el manejo de los pacientes tener una terapia intensiva neurológica con un monitoreo multimodal, es decir, poder medir presión intracraneal, presión de perfusión, temperatura cerebral, que es importantísimo y que esto debemos también de tener el manejo y el control de la misma, y sobre todo la tensión de oxígeno local tisular del sitio de las áreas que van o que pueden crecer, es decir, áreas de contusión que por la descompresión o por el manejo de la perfusión cerebral puedan incrementar el área de la penumbra isquémica o del edema perilesional y se transformen también en lesiones potencialmente quirúrgicas. Tenemos que ver esto, y esto lo vamos a ver en los siguientes foros, cómo los comités éticos y bioéticos de la unidad deben de formar parte para ver la evolución de ese tipo de enfermos, ver las condiciones de la familia del paciente, porque a veces hacemos la cirugía, a veces no hay una red de apoyo de la familia del tipo de paciente, sobre todo por la gravedad que tienen, o a veces son pacientes mayores de 60 años o pacientes que no tienen esta red de apoyo familiar, y hay que ver cómo los podemos apoyar también para que la evolución sea lo mejor para nuestros enfermos. Es parte de la economía de la salud, sobre todo por costos de aseguradoras, porque a veces los enfermos los llevan a hospitales privados y el manejo de ese tipo de enfermos es muy caro, sobre todo en las unidades de terapia intensiva, y esto tiene que ver con los costos hospitalarios del sector salud, es decir, pacientes que no son recuperables o que no tienen una evolución, pues no los aceptan en la terapia o suben a piso de neurocirugía a su evolución natural. Y obviamente los costos, actualmente un costo en nuestra unidad anda siendo de entre 40 y 50 mil pesos diarios, en tanto que en hospitalización anda entre 80 y 10 mil pesos diarios, sin considerar todo el manejo de monitoreo y el manejo intensivo que se lleven a cabo tanto en terapia intensiva como en piso de neurocirugía. Pero son cosas que debemos como médicos, como neurocirujanos, de tomar en cuenta dentro de los factores adversos. Por otro lado, en nuestra unidad, la experiencia de craniectomías es amplia, sobre todo en craniectomías en traumatismo craneoencefálico severo, y esto va de acuerdo, y siempre nos apegamos a las guías de práctica clínica de la CNTEC, a las internacionales, inicialmente 2017 y actuales a las del 2016. Y aquí tengo una tabla que nos muestra cómo estamos trabajando. Generalmente en la unidad tenemos aproximadamente 15.500 procedimientos quirúrgicos por año. Hacemos 10.500 valoraciones en urgencias. Ingresos a la terapia intensiva en 18 camas que tenemos son de 650 pacientes que ingresan al año a la terapia intensiva, es decir, casi son 2 diarios a la terapia.
generalmente a neurocirugía, al piso de neurocirugía, tenemos un ingreso mensual de aproximadamente 100 a 105 pacientes por mes al cuarto piso a neurocirugía. Los procedimientos quirúrgicos varían. Ahorita con la pandemia han disminuido, pero tenemos entre 700 y 800 procedimientos de cirugías, desde trépanos, ventriculostomías, craniectomías, craniotomías, cranioplastías, que es una alta productividad que tenemos. Casos de pacientes con hematoma subdural agudo, generalmente al año tenemos unos 71 pacientes que llegan muy graves con un hematoma subdural agudo con gran efecto de volumen. Generalmente en un año hacemos, y esto es muy importante que lo evaluemos, 33 a 35 craniectomías descompresivas por año, es decir, son realmente pocas, una o dos por mes, en donde al enfermo llega ya en la mejor fase para poderlos intervenir y que realmente, como lo hemos visto, no tenga más lesiones asociadas como tal. Y como les he dicho, en 4 casos hacemos la colocación de huesos en el abdomen al marsupializarlos, pero en muchos casos se infectan y ya el neurocirujano que coloca el hueso, pues nos dice estaba infectado, ya no estaba en buenas condiciones y preferimos o dejarlo sin hueso o ponerle una cranioplastía con metilmetacrilato. En estos casos, a grandes rasgos, en lo que hemos visto, presento 7 casos muy breves de este tipo de enfermos. ¿Qué es lo que vemos? Por un lado, vemos nosotros que estos enfermos llegan, de estos 7 casos, generalmente la edad anda entre los 25 y los 62 años. La mayor parte son hombres, como lo sabemos en trauma, en relación 4.1. Y los días de cirugía, vean, en algunos casos los hemos operado al segundo día en cuanto se estabilizan. En algunos casos no hay respuesta terapéutica y en algunos se han operado hasta una semana o más después y solamente en pocos casos se hace en el mismo día. Es decir, llegan ya con una lesión primaria y secundaria asociada a pesar de ser un centro de referencia de traumatismo craneoencefálico severo. ¿Qué es lo que hemos visto? Generalmente la mayor parte de lo que hacemos son craniotomías descompresivas unilaterales, solamente en estos casos una bilateral. ¿Y qué hemos visto? Pues hemos visto que como llegan los enfermos y por la gravedad y la ventana de oportunidad, realmente el Glasgow con el que mejoran no es el halagüeño que nosotros quisiéramos como médicos o como neurocirujanos, es decir, de una escala de Glasgow de 5 puntos llegan a un 7, que realmente no es mucha la mejoría. Obviamente sí es una sobrevida, pero la calidad de vida pues no va a ser la que quisiéramos nosotros. En algunos casos se mantiene igual como entran y salen a la terapia intensiva y solamente en algunos si llegamos a tener una recuperación con Glasgow arriba de 8 o incluso en algunos casos el deterioro es mayor por el sitio, por el manejo de la lesión secundaria o las lesiones multisistémicas que tiene el enfermo como tal. ¿Qué hacemos con ellos? Pues obviamente como es un hospital de referencia, en el servicio de neurocirugía se trata de estabilizar, de ver la evolución, el control de los daños y en cuanto es posible ese tipo de enfermos se trasladan a hospitales generales de zona donde neurología, medicina interna, terapia y rehabilitación hacen el seguimiento como tal para poder tener una productividad del servicio y un manejo de este tipo de enfermos que pueden hacerse crónicos. ¿Qué conclusiones podemos decir? Continuamente aparecen y desaparecen teorías acerca del tratamiento quirúrgico y el manejo posoperatorio en la terapia intensiva. Por ejemplo, actualmente ya el manejo con monitoreo, la utilización de Doppler transcraneal para poder ver la vaina del nervio óptico y poder decidir si tiene más de 20 milímetros de mercurio, poder ver los índices de pulsatilidad o las velocidades de las arterias intracraneales para ver si es una adecuada presión de perfusión, ha ido cambiando el panorama de estos enfermos. El manejo del electroencefalograma para poder ver también qué evolución tiene en base a su actividad cuando hacemos una ventana neurológica, en el manejo de la terapia intensiva, el manejo posoperatorio. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es precisamente las diferencias en el manejo que tenemos en este tipo de enfermos, y no solamente institucional, sino en otras unidades hospitalarias. Y esto es debido a la complejidad de cada caso en particular.
no hay casos iguales, hay enfermos que llegan muy graves con solamente la lesión cerebral o lesiones multisistémicas que a veces son incompatibles con la vida o lesiones que van evolucionando a una lesión de tallo cerebral. Por eso son debidas a la complejidad y debemos determinar cada caso en particular y son determinadas por muchos factores y ustedes y yo los conocemos. Uno, era práctica institucional. Es una unidad neuroquirúrgica, es una unidad que cuenta con todos los recursos, con neurocirujano las 24 horas, con médicos de urgencias, con un triage hospitalario, con una buena red de hospitales que nos envíen rápidamente ese tipo de enfermos y que no saturen los servicios, ver qué recursos hospitalarios realmente tenemos, terapia intensiva con todos los la infraestructura para hacer el monitoreo postoperatorio en la terapia. Esto también tenemos que verlo como tal. A veces tenemos nuestra terapia intensiva llena o a veces tenemos que buscar movilización de pacientes para poder tener una cama, porque siempre estamos saturados o sobresaturados tanto en la torre de hospitalización como en la terapia intensiva. Ver el manejo de los estudios de neuroimagen, y eso es muy importante por la inestabilidad del enfermo, es decir, siempre debemos de tener estudios pre y postoperatorios de este tipo de enfermos por la gravedad que tienen. Sabemos perfectamente bien que no podemos hacer una tomografía en pacientes hemodinámicamente inestables, pero sí debemos de tener todo ese tipo de estudios de neuroimagen para poder armar su expediente clínico, neurológico y de neuroimagen. El monitoreo multiparamétrico es fundamental. Antiguamente solamente la presión intracraneal era más que suficiente y sabemos que no es suficiente. Tenemos que monitorear y los catéteres de presión intracraneal ya monitorean presión intracraneal y temperatura cerebral. Y esto es muy importante porque sabemos muy bien que en un traumatismo craneoencefálico el cerebro puede tener hasta 1 o 2 grados por arriba de la temperatura corporal del enfermo. Para el manejo de esto también, para decidir en un momento dado el manejo barbitúrico o antipirético. Y algo muy importante y que también es fundamental para la vida del enfermo es el médico tratante, es decir, qué perspectiva le da el médico que lo trata, llámese el intensivista, llámese el urgenciólogo, el médico de primer contacto, que es el que ve al enfermo cuando llegamos nosotros, pues cambia mucho la perspectiva del familiar cuando ya les explicamos cómo está. Por eso es que el médico tratante inicial es fundamental para hacer el seguimiento de estos casos en estos procesos dinámicos. Y sobre todo, y vuelvo a repetir, la familia juega un papel importantísimo cuando le solicitamos que nos firmen la carta de consentimiento informado, firmado y aceptado y explicarles perfectamente bien cuáles son las metas, que en estos casos es una cirugía de rescate para salvar la vida del enfermo, pero también las complicaciones y secuelas, puesto que muchas veces el familiar no entiende y piensa que con una cirugía de estos el paciente va a recuperarse y como lo hemos visto, pues no en todos los casos podemos tener lo halagüeño de estos procesos. La craniotomía descompresiva, como parte de las conclusiones, es una medida terapéutica de toma de cráneo severo. Sus indicaciones siguen siendo controversiales y depende de cada unidad hospitalaria donde se lleve a cabo. Debemos de considerar aspectos éticos, de calidad de vida o sobrevida simplemente y el impacto sobre la familia, tanto en la sociedad y en lo laboral. Tiene baja incidencia de complicaciones cuando lo hacemos con todos los recursos hospitalarios con los que contemos. Tiene un nivel de incidencia inadecuado para indicar una recomendación, es decir, la mayor parte en ocasiones son la opinión del experto o son solamente una evidencia 2B o 2C como parte de, y no podemos hacer en ocasiones estudios aleatorizados. Ya vamos a ver que en algunos casos, dependiendo de cómo responde el enfermo, a veces sí consideramos no hacer la craniotomía descompresiva y ver la evolución dependiendo de las características de cada enfermo en particular. Lo que sí sabemos es que debemos de realizar las craniotomías en casos de pacientes seleccionados. Se sugiere realizar series prospectivas y controladas y multicéntricas. Les digo, muchas de las craniotomías descompresivas y monitoreo de la presión intracraneal lo estamos llevando a cabo en estos casos con países sudamericanos que cuenten con la tecnología, como es Argentina, Ecuador, Perú, Brasil, que hacen o están haciendo
Si bien no estudios multicéntricos, pero sí están haciendo lo de hacer las craniotomías descompresivas y el monitoreo de la presión intracraneal. O en algunos casos, dependiendo de la infraestructura, todo el monitoreo multimodal, midiendo temperatura cerebral y sobre todo la tensión de oxígeno local tisular para ver cómo está funcionando, cómo está irrigándose bien el cerebro en base a cuánto le está llegando de presión de perfusión. La terapia de Lund está ganando ahorita mucha énfasis de decir, sí requerimos no esperarnos a tener la terapéutica de segunda línea, sino que sea de primera línea, meter al enfermo a descomprimir y luego pasarlo a la terapia intensiva. Y esa terapia de Lund, si no lo indica, tenemos que platicarlo con los intensivistas para que nos acepten a los pacientes, como dicen las guías, en la terapia intensiva como una opción inicial. Y eso es a grandes rasgos lo que les traigo como parte del manejo de los eventos adversos de las craniotomías descompresivas. Por su atención, muchas gracias.